Buenas tardes. Ahora vamos a ver el tema de ecuaciones de la recta. Nosotros ya sabemos que la recta es un conjunto infinito de puntos. Entonces la recta también sabemos qué cosa, que es una función de primer grado. Una función que tiene dominio, que tiene imagen, que tiene una monotonía, que tiene muchas propiedades. Inclusive una de sus propiedades es la pendiente. Nosotros en clase ya definimos las ecuaciones y deducimos cada una de ellas. Y vamos a hacer el resumen de todas las ecuaciones. Como yo les dije en clases, hay 7 formas de representar la ecuación de la recta. La primera y la más fácil, la punto pendiente. ¿Cuál es? Y menos y1 es igual a que AM, que es la pendiente de la recta, x menos x1. ¿Por qué se llama punto pendiente? Nosotros ya habíamos visto. Porque tenemos que reemplazar las coordenadas de un punto conocido y la pendiente de una recta. ¿Sí? Otra de las ecuaciones, ¿cuál es? La pendiente ordenada en el origen. ¿Sí? ¿Cómo nos quedaba esta ecuación? Y es igual mx más b. ¿Sí? La tercera, la ecuación cartesiana, o también conocida como simétrica. ¿Por qué simétrica? Porque corta a los dos ejes, tanto al eje X y al eje Y. La pendiente ordenada únicamente corta al eje Y. Y nosotros ya sabemos que es B, es justamente la altura desde el origen, sea hacia arriba o hacia abajo, ese corte. La cartesiana o simétrica cuando corta los dos ejes. ¿Cómo nos quedaba esta ecuación? X sobre A más Y sobre B igual a 1. Donde A, recuerden, A es el corte en el eje X y B es el corte en el eje Y. Ya. También conocemos otra, la ecuación general. La ecuación general de una recta. ¿Cómo nos queda esta ecuación? AX más BY más C igual a 0. La ecuación general. ¿Sí? Estas ecuaciones ustedes aprendieron en primero de bachillerato y volvimos a reforzar este año. Continuando con la secuencia de las ecuaciones de la recta, este año tenemos que revisar las otras 3 ecuaciones. ¿Cuál es la siguiente? La ecuación vectorial. Habíamos definido qué cosa, que para la ecuación vectorial se necesita un vector director y que ese vector director se repite un número determinado de veces en una recta, y ese número determinado o indefinido nosotros ya vimos que se le conoce como el parámetro. ¿Cuál es la ecuación vectorial? Recordemos, x, y, aquí es igual x1, y1, más que, más k, b1, b2. En algunos textos el parámetro puede ser la t. Yo más he trabajado con la k. Entonces, ¿qué será x1 y y1? Un punto conocido. ¿Sí? ¿Qué es k? Nosotros ya vimos, se le conoce como el parámetro. ¿Y qué es b1, b2? Son las coordenadas del vector director. Repito, nosotros ya vimos la deducción de esta ecuación. Habíamos hecho el gráfico de un vector que pasa por dos puntos.
luego la recta que unía esos dos puntos. Recordemos, a ver, cómo habíamos deducido la ecuación vectorial. Había dicho lo siguiente yo, que tenemos dos puntos. Primero vamos a suponer tengo dos puntos. Punto A, punto B. Por los dos puntos, si uno los dos puntos, obtengo ¿qué cosa? Las coordenadas del vector director, B1 y B2. ¿Y qué más habíamos dicho la otra vez? Que por la recta, que por esos dos puntos, por A y B, pasa una recta. ¿Qué sé yo? La de color negro, justamente la que yo estoy haciendo. ¿Y qué habíamos notado nosotros? Que este vector director se repite no una vez, sino 2, 3, 4, 5, 6, 7, un número indefinido. ¿Por qué? Porque sabemos que la recta tiene una continuidad que no tiene fin. ¿Por qué? Porque el dominio son los reales y la imagen también son los reales. Quiere decir que es indefinida una recta. La recta no tiene inicio ni tampoco tiene un fin. Entonces, noten, ese vector director se repite, qué sé yo, 2, 3, 4, 5, 100, 1000, 10.000, 100.000 veces. Y para redondear en un solo término, se utiliza el parámetro. Que nosotros ya definimos qué es el parámetro K. ¿Sí? Entonces noten, aquí nosotros, por ejemplo, nosotros reemplazaremos las coordenadas del vector de uno de los puntos, sea A o sea B. Como la recta pasa por los dos puntos, no importa las coordenadas del punto que yo reemplace aquí. Pero, obvio, tenemos que hallar las coordenadas del vector director. ¿Cómo lo habíamos hecho? Recordemos, lo que nosotros habíamos hecho fue lo siguiente. Aplicando el estudio de física, habíamos dicho que en el punto A yo puedo asumir que creo otro plano cartesiano. ¿Sí? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de asumir que en el punto A tenemos un nuevo origen. ¿Sí? Haciendo de cuenta que aquí es el origen, aquí ya sabemos el origen es 0, pero aquí, por ejemplo, este punto tiene coordenadas 1, 2 en este momento. Pero en este instante se asume que es un punto 0, 0. Y ya sabemos que es un vector, ¿sí? Asociando lo que ustedes también estudiaron en física. Por eso se llama ecuación vectorial, porque necesito trabajar tanto matemáticas y física al mismo tiempo para definir esta ecuación. ¿Y qué habíamos dicho? Si ustedes notan, ¿qué es B1? La componente en el eje X. ¿Qué es B2? La componente en el eje Y. ¿Cómo calculamos B1 entonces? Si ustedes notan, la X de la B restaré con la X de la A, porque noten, ¿cuánto vale X en este momento para B? 4. ¿Cuánto vale la X de la A? 1. ¿Cuánto vale solo esta distancia? Vale 3. 4 menos 1, 3. Entonces, XB menos XA. Y si hacemos el mismo análisis en el eje Y, ¿qué notamos? Será Y de B menos Y de A. Entonces, las coordenadas del vector director, Y de B menos Y de A. De esa forma entonces hallamos las coordenadas del vector director dados dos puntos. ¿Sí? Habíamos hecho un montón de procesos para hallar esta ecuación vectorial. Eso no lo voy a hacer en este momento porque ya lo vimos en clase. Y habíamos llegado a esta ecuación. Recuerden, la ecuación de una recta siempre tiene que tener X, Y, X, Y, X, Y, X, Y. Entonces aquí también tiene que quedar en términos de X, Y. Entonces aquí únicamente reemplazaremos las coordenadas de un punto
y las coordenadas del vector director. Porque noten, este vector, ¿qué coordenadas tiene? Coordenadas B1 y B2. B1, ¿qué será? Las coordenadas del vector en el eje X, y B2 las coordenadas en el eje Y. Y habíamos definido ya esta ecuación. Luego de esta ecuación habíamos visto ¿qué cosa? Las ecuaciones paramétricas. ¿Cómo llamamos las paramétricas? Habíamos hecho ¿qué cosa? De la ecuación vectorial de aquí, resolverla tal como le vemos. Por ejemplo, K por B1, luego K por B2. Entonces, ¿cómo nos quedaba? A ver, nos quedaba así, ¿no? XY, ¿a qué es igual? X1, Y1, ¿sí? Podemos hacerlo así, ¿verdad? X1, Y1, más KB1, KB2. ¿Qué nos damos cuenta aquí? X, X, X. Porque recuerden, B1 son las coordenadas del vector director en el eje X. X, X, X. Si ustedes notan, podemos asociar. Sí. ¿Y cómo nos queda? X es igual a ¿qué? A X1 más K por B1. En forma similar, ahora las Y. Observen, Y, Y y Y, porque B2 es las componentes del vector director en el eje Y. Por lo tanto, haciendo un análisis similar, entonces Y a qué es igual? A Y1 más KB2. Cuando nosotros separamos de esta forma y encerramos inclusive en unas llaves, llegamos a la deducción de las ecuaciones paramétricas. Entonces noten, las ecuaciones paramétricas nacen de la ecuación vectorial de una recta ya definida. Y luego, como última ecuación sabemos, existe la ecuación continua de una recta. La ecuación continua, ¿cómo se obtuvo? De las ecuaciones paramétricas se despeja el parámetro. Si ustedes notan, tengo una ecuación y tengo otra. Si ustedes se dan cuenta, yo tengo una ecuación tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? X, KB1 y K, Y y K. Porque noten aquí, ustedes ya reemplazarán las coordenadas del vector de un punto conocido y las coordenadas del vector director. Entonces, esos ya van a ser los datos. Entonces, ¿cuáles son las incógnitas? X, K, Y y K. Entonces, ¿qué se hizo tanto de la una y de la otra ecuación? Despejar el parámetro y luego igualar. ¿Por qué? Porque es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Ya despejando, ¿cómo me queda la ecuación continua? X menos X1 sobre B1. ¿A qué es igual? A Y menos Y1 sobre B2. Entonces noten, esta es la ecuación continua. Las de aquí las paramétricas. La de acá la vectorial. Entonces sí. ¿Y qué les he dicho yo muchas veces en clases? Que si ustedes resuelven tanto la punto pendiente, la pendiente ordenada, la cartesiana, la vectorial, las paramétricas y la continua hasta el final, tienen que llegar a la ecuación general. Inclusive, vamos a hacer un ejercicio de aplicación para darnos cuenta de estas aplicaciones. Pero para hacer el ejercicio necesito un espacio. Entonces lo que yo voy a hacer es borrar este espacio de aquí y escribir nuevamente las ecuaciones. Pues la primera ya sabemos es la punto pendiente. La segunda, la pendiente ordenada.
La tercera, la cartesiana o simétrica, x sobre a más y sobre b igual a 1. La cuarta, la ecuación general, ax más by más c igual a 0. La quinta, la vectorial, entonces x, y, ¿a qué es igual? x1, y1 más k, b1, b2. La sexta, las paramétricas entre llaves, ¿sí? Esta es de preferencia entre llaves, porque así es la escritura adecuada. X a qué es igual, x1 más k por b1, y igual a y1 más el parámetro por b2, por la componente del vector director en el eje y. Y por último, la ecuación continua de una recta, x menos x1 sobre b1, ¿a qué es igual? A y menos y1 sobre b2. ¿Listo? Vamos a hacer el ejercicio. De hecho, aprovechemos estos dos puntos. Este punto A, ¿qué coordenadas tiene? Tiene coordenadas, si nos fijamos bien, 1, 2. El otro punto, coordenadas 4, 4. Entonces, el ejercicio va a ser el siguiente entonces. Determinar las ecuaciones de la recta que pasan por los puntos A, 1, 1 y B, 1, 2, cuando x vale 1, y vale 2, y B 4, 4. Ojo, vamos a definir las 7 ecuaciones dados estos dos puntos. ¿Sí? Las 7 ecuaciones. Entonces ahí sí viene la parte clave, ¿no? Voy a anotar también esta información de cómo obtener el vector director. Voy a copiarla acá para poder tener el espacio. Entonces, ¿cómo se halla B1? XB menos XA. ¿Cómo se halla B2? YB menos YA. ¿Sí? Y podemos borrar para poder aprovechar el espacio. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo en este momento? Hallar la ecuación que pasa por las ecuaciones de la recta que pasan por estos dos puntos. Es decir, la recta de color negro. Empecemos entonces. Yo sé que vamos a hacer el mismo gráfico más adelante, pero la idea es primero hacer los cálculos. Empecemos entonces. Primera ecuación, la ecuación punto pendiente. Para hallar esta ecuación necesito un solo punto y la pendiente de la recta. Entonces primero hay que hallar la pendiente. Y aquí viene un paréntesis. ¿Cómo se halla la pendiente? Hay 3 formas de hallar la pendiente. La primera, dados dos puntos, y2 menos y1, aquí es igual a x sobre x2 menos x1. ¿Cuándo utilizamos esta fórmula? Cuando nos den de datos 2 puntos. ¿Sí? Otra forma de hallar la pendiente. ¿A qué será igual m? Y ojo aquí, es menos b minúscula sobre a minúscula. ¿Cuándo utilizaremos esta ecuación? ¿Qué recuerdan? ¿Qué es b y a? Minúsculas. Son los cortes en los ejes. Entonces esta ecuación nos servirá cuando tengamos los cortes en los dos ejes, tanto en el eje X y en el eje Y. Pero también hay una tercera forma de hallar la pendiente, y es muy parecida a la de aquí. Esa es menos a sobre b mayúsculas. Ojo aquí, ¿cuándo utilizaremos esta ecuación esa fórmula para hallar la pendiente? ¿Dónde está a y b? Si ustedes se fijan, está en la ecuación general. Es decir, que cuando nos den una recta, qué sé yo, 2x más 3y menos c igual a 0. Ahí, 2x más 3y. Entonces,
A valdrá 2, B valdrá 3. ¿Por qué? Porque la A es